desarrollo nuestra bibliografía básica es Guyton. ¿Por qué? Porque es la más completa, ¿sí? Sin embargo, todo el material de apoyo que ustedes necesiten lo vamos a ir brindando, ¿bien? Entonces definamos qué es la célula, y la célula es la unidad básica de la vida, ¿sí? Al finalizar la clase vamos a ver por qué es importante que aprendamos la célula y sus funciones, ¿sí? Entonces, la célula es la unidad básica de la vida, y todos los seres vivos están compuestos por células, ya sean unicelulares o pluricelulares, pero la célula es la unidad funcional del organismo humano. Bien. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál será la importancia? Y es que es importante conocer la fisiología celular porque nos permite comprender cómo funcionan las células, ¿sí? De esta manera, ¿para qué? Para entender la fisiología de los tejidos, de los órganos y los sistemas del cuerpo humano. Todo está coordinado, ¿sí? Cuando se unen las células, formamos ¿qué cosa? Los tejidos. Y cuando se unen los tejidos, los órganos. Y cuando se unen los órganos, los sistemas. Y la unidad funcional, lo más chiquitito de todo eso, es la célula, ¿sí? Bien, entonces veamos cómo es la forma de las células. En la diapositiva, en la parte derecha abajo, hay una estructura, hay una imagen, perdón, de lo que es la estructura de la célula, ¿sí? Y es que quiero que recordemos los componentes principales de la célula, porque luego, buenas tardes, porque luego vamos a ver por qué es importante conocer la célula, ¿sí? De momento, vamos fijando, vamos asimilando cuáles son sus partes principales, ¿sí? Y luego vamos a desglosarlas cada una, ¿bien? Entonces, los componentes principales de la célula son, número uno, la membrana plasmática, que la ven allá en la imagen pintada de color naranja, ¿sí? Y la cual es una barrera que delimita la célula, pero no solamente la delimita como célula, sino que permite el paso de sustancias, está adelante de las tablas, ¿sí? El paso de sustancias a través de esa membrana, ¿bien? ¿Qué otra cosa importante tiene una célula? Tiene una membrana plasmática, que es la que la delimita, pero por dentro tiene un medio acuoso, ¿sí? Que se denomina citoplasma, ¿sí? Tengamos en nuestra mente la imagen de una célula, un huevo, ¿sí? Tengamos en nuestra imagen, en nuestra mente el huevo. Y el huevo, ¿sí? Han visto que tiene la membrana plasmática, que sería la cáscara, a diferencia que permite el transporte de sustancias, ¿sí? A través de esa membrana. Pero por dentro, ¿qué tiene el huevo? La clara del huevo. Bueno, esa clara del huevo en una célula representaría lo que sería el citoplasma, ¿sí? Y en esa clara de huevo están suspendidos varias estructuras que se llaman orgánulos celulares, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva con mayor detenimiento. Pero si nosotros vemos la imagen, ven toda esa imagen de color beige, ¿sí? Color piel, ¿bien? Ese sería nuestro citoplasma, medio acuoso. Y donde están, ustedes van a ver un montón de estructuras que se llaman orgánulos celulares, ¿sí? Y ya los vamos a conocer en detalle, bien, cuáles son. Y en el centro tenemos que, en el centro luego que tenemos la yema. La yema haría la semejanza, la similitud a lo que nosotros tenemos en las células, que se conoce como núcleo. ¿Y por qué será importante? Porque a la doctora le preocupa que yo conozca que
que el citoplasma es un medio acuoso donde hay una serie de orgánulos. Los veamos ahora los orgánulos celulares, porque son varios. ¿Sí? ¿Y cuáles son? Los orgánulos celulares son estructuras especializadas que realizan funciones específicas. ¿Sí? Conozcamos algunas de ellas. Mitocondrias. ¿Ya? ¿Qué más? Aparato de Golgi. Ribosomas. Lisosomas. ¿Sí? De momento recordemos esos 4 orgánulos celulares que son importantes y que nosotros cuando hagamos el trabajo grupal los vamos a ver a cada uno de ellos. ¿Sí? Vamos a ver para qué serán importantes. Entonces, ya sabemos cómo es la estructura general de una célula. Veamos las funciones de la célula. ¿Sí? Y resulta que la célula tiene varias funciones de manera general. ¿Sí? Después vamos a ver algunas funciones específicas, por ejemplo, una célula nerviosa, una célula sanguínea, una célula epitelial. Vamos a ver después. Pero ahora estamos conociendo la unidad funcional y su funcionamiento de manera general. ¿Sí? Entonces, una de las funciones de la célula es la nutrición. ¿Cómo hace eso? O cómo ocurre es la obtención de nutrientes del entorno. La célula, si no se nutre, se muere, ¿no? Se destruye. Entonces, la célula, una de sus funciones es la nutrición a través de la obtención de nutrientes del entorno. Pero ¿qué otra cosa más hace? Realiza el procesamiento de los nutrientes para obtener energía y sintetizar moléculas. Adelante. ¿Sí? Entonces, la célula, otra de sus funciones es el procesamiento de nutrientes para obtener energía y sintetizar moléculas. Luego nosotros vamos a conocer qué moléculas. ¿Sí? De momento sepamos que la célula hace esta función de nutrición. Pero además, porque cuando sintetiza moléculas se genera desecho. ¿Sí? Otra de las funciones es la eliminación de productos de desecho. Recuerden que la membrana plasmática es permeable, ¿ver? Entonces permite la entrada de sustancias y la salida de sustancias de desecho. Pero ¿qué otra función más cumplirá la célula? Y es que tiene funciones de relación. Si las células no se relacionarían, no podrían comunicarse con otras células, no podrían mandar información a otra célula. Como por ejemplo cuando nosotros queremos caminar, si las células no cumplirían la función de relación, ¿sí? No se movería todo un músculo para que nosotros podamos hacer la función de la deambulación. ¿Sí? Entonces, en la función de relación, las células, ¿qué ocurre? Hay una comunicación con otras células a través de señales químicas que se llaman neurotransmisores, hormonas, ¿sí? Que nosotros lo vamos a ver luego. Ahora, reflexionemos algo de manera general. Pero, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra función tiene la célula? Y es que tiene respuesta a estímulos del entorno. Por ejemplo, responde a la luz, ¿sí? Responde a la temperatura, al tacto. ¿Qué pasa cuando los gatitos miran al sol? ¿Qué les pasa a las pupilitas? ¿No es cierto? Por la luz se contraen. Correcto. Miren, esa es una función de las células. En este caso de las células de la visión. ¿Bien? Pero es un ejemplo como para que ustedes puedan ver cuáles las funciones de la célula en lo que es relación. ¿Sí? Una función importante, reproducción. Las células, si no se reproducen, adelante. ¿Qué pasaría cuando nosotros nos hacemos una heridita en la mano? ¿Qué pasa? Pasan 2 o 3 días y se cerró. ¿Les pasó alguna vez? Están sacando sus cuadernos, las hojas y se hacen una pequeña herida. Se cierra en un tiempo muy breve. ¿Y eso es por qué? Porque normalmente, constantemente, las células se están reproduciendo. Y es que ocurre una división celular para formar nuevas células. Y esa división ocurre de 2 formas. Una que se llama mitosis, otra forma que se llama meiosis, que lo vamos a ver en el transcurso, no se preocupen.
Cuando se forman las células, por decirles un ejemplo, cuando se forma una célula sanguínea, se forma un nuevo glóbulo rojo. El glóbulo rojo es idéntico al que ha formado, ¿sí? O sea, no puede ser irregular, ¿sí? Tiene que ser exactamente igual con la misma carga genética. ¿Bien? Esa función cumple la célula. Como les decía al finalizar, en los casos clínicos vamos a ver qué pasa si no ocurre eso de manera normal. Otra función es metabolismo. Ya hemos visto que es nutrición, relación, ¿sí? Metabolismo, reproducción, metabolismo. ¿Qué hace? Es un conjunto de reacciones químicas que ocurren en la célula y entre ellas cuáles, unas que ustedes van a escuchar todo el tiempo: catabolismo, anabolismo. ¿Y qué es el catabolismo? Y es la degradación de las moléculas que son complejas, que ocurren dentro de la célula, ¿sí? Aparte, que son la degradación de moléculas complejas y de moléculas más simples para obtener ¿qué? Energía, ¿sí? La célula sin energía no funciona, ¿sí? Y eso ocurre aquí. ¿Y qué otra cosa? El anabolismo. Es otra forma de metabolismo donde la síntesis de las moléculas complejas, donde ocurre, la síntesis de moléculas complejas, como por ejemplo las proteínas, a partir de moléculas simples, ¿sí? Veamos la siguiente diapositiva. Las de transporte, estamos terminando lo que son funciones generales. Las de transporte, y es que la célula, a través de la célula ocurren movimientos de sustancias a través de la membrana celular, ¿bien? ¿Y cómo es ese movimiento? Puede ser un transporte pasivo y un transporte activo. ¿Qué les diferencia? El transporte pasivo no requiere energía, ¿sí? Las moléculas entran y salen de la célula sin necesidad de energía. A eso se conoce como difusión simple, como difusión facilitada. Lo vamos a ver, no se preocupen, ¿sí? Solo es para que nosotros tengamos una idea. Y el transporte activo requiere energía. Esa membrana entra en juego el transporte activo, donde se requiere energía y donde entra en acción la bomba de sodio y potasio. Ustedes lo van a ver en todo el capítulo de fisiología, ¿sí? Bien. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Preguntas hasta acá? Vamos a ver esto, a la gráfica. Antes de que nos dividamos en grupos, reforcemos, sobre todo para los compañeritos que llegaron un poquito más tarde, reforcemos nuevamente qué hemos visto. En la clase práctica de lo que es la unidad funcional de la célula, recordemos que hemos dicho cómo hemos definido la célula, que es la unidad funcional básica, ¿sí? La unidad funcional básica. Ahora, ¿qué otra cosa importante, básica de la vida, ¿no es cierto?, de cada ser humano? Todas las funciones fisiológicas, tanto, ejemplo, desde una contracción muscular hasta una transmisión nerviosa, se originan ¿dónde? En las células, por eso las tenemos que conocer, ¿bien? Les reitero, no podríamos hacer ninguna función por ejemplo, cuando vamos al gym y empezamos a alzar pesas, por ejemplo, no ocurriría si no fuera por las funciones de las células en su conjunto, ¿sí? En este caso de los músculos. ¿Qué es lo que queremos de esta clase? Ustedes, los estudiantes, asimilemos cómo las células funcionan, ya sea de manera individual o en conjunto, para mantener la homeostasis del cuerpo. ¿Y qué es la homeostasis? Mantener una funcionalidad normal del organismo, ¿sí?
celular. ¿Qué partes tiene la célula? ¿Las recordemos? Lo habíamos relacionado como que es similar a un huevo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estructuras tiene la célula? La membrana plasmática, bárbaro. ¿Qué más? Citoplasma, genial. ¿Qué más? Núcleo, bárbaro. Pero, ¿y en el citoplasma habían suspendido unas cositas? Los orgánulos celulares. ¿Y por qué les pregunto y les insisto? Porque cada orgánulo y cada estructura de la que estamos viendo es importante, ¿sí? Entonces, para entender todo lo que viene, ¿ya? La membrana celular tiene una característica y no es una membrana cualquiera, es una membrana lipídica. ¿Qué quiere decir? Está a base de lípidos, ¿sí? Luego vamos a ver así más microscópicamente una membrana, ¿sí? Pero esta membrana lipídica separa el interior de la célula del exterior y además regula el paso de sustancias y permite la comunicación entre las células, ¿sí? Les digo algo, ¿dónde actúan los medicamentos? Acá, a través de acá, ¿sí? Cuando nosotros damos algún tratamiento, hay medicamentos que son muy afines a esta membrana y penetran muy rápidamente en las células, ¿sí? En nuestro sitio de acción, como decimos nosotros, ¿bien? Por eso es importante que conozcamos, ¿bien? Porque todas nuestras sustancias que administremos, todos los fármacos, atraviesan esa membrana, ¿ya? Se unen a esta membrana. Ahora, ¿qué otra cosa? En el citoplasma, que era un gel acuoso donde se encontraban los orgánulos celulares, y en los orgánulos celulares hemos dicho que son estructuras especializadas que regulan las funciones específicas de, entre ellas, las mitocondrias, el retículo endoplásmico, el aparato Golgi y demás, ¿sí? En los trabajos grupales vamos a ver la función de cada uno de los orgánulos celulares, ¿sí? En los trabajos grupales. ¿Para qué funcionará? ¿Para qué nos servirán las mitocondrias? ¿Para qué el retículo endoplásmico? ¿Para qué el aparato Golgi? ¿Para qué los lisosomas? ¿Ya? ¿Y el núcleo que contenía? El material genético, y es el que controla la expresión genética, ¿ya? Es importante porque por la genética incluso hay algunas patologías como la diabetes, por ejemplo, que son transmitidas genéticamente. ¿Qué quiere decir? Que el hijo de una persona diabética tiene más predisposición a desarrollar la diabetes, ¿sí? Entonces es importante que sepamos estas estructuras de la célula, ¿bien? Que es la unidad funcional. ¿Qué otra cosa habíamos dicho que de funciones generales de la célula? Metabolismo, ¿qué más? Nutrición. La nutrición, bárbaro, ¿alguien se acordó de la nutrición? Era importante, ¿no es cierto? Aquí está como más desglosado, como es la clase práctica, transporte, comunicación, crecimiento y división, ¿sí? En el metabolismo, ¿qué ocurre? En el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que permiten a la célula que obtener energía y sintetizar moléculas, ¿sí? La célula, además de todo lo que hace, sintetiza moléculas, ¿sí? Ocurre la síntesis de proteínas, ocurre a nivel de aquí, ¿sí? Por eso es que tiene que estar en una funcionalidad sincronizada, ¿bien? Para que todo ocurra de manera normal. ¿Qué otra función de la básica de la célula? El transporte. ¿Perdón? Reproducción. Es excelente. Reproducción, acá en esta parte lo anotaron también como crecimiento y división, ¿no? Que es similar, pero es importante lo de la reproducción. En el transporte es el movimiento de sustancias a través de la membrana celular y ocurre mediante el transporte pasivo y activo que lo hemos visto. Uno, el transporte pasivo, en la teoría, los que estaban al principio, el transporte
o sí implicaba uso de energía. La comunicación es la interacción entre las células a través de las señales químicas. Esa interacción ocurre a través de unas estructuras que se llaman neurotransmisores, hormonas, etcétera, que lo vamos a ver luego. ¿Ya? Crecimiento y división, otra de las funciones, y es el proceso por el cual las células se multiplican. ¿Qué pasaría si las células no se multiplican, jóvenes? Si no se multiplicarían, no hubiera la regeneración de los tejidos, ¿sí? Ya más adelante vamos a ir viendo cómo hay células que se replican constantemente y cómo hay células que se replican de manera más lenta, ¿bien? De acuerdo a en qué tejido se encuentra. Bien. ¿En qué va a consistir nuestra actividad práctica? Nosotros nos vamos a formar grupos, ¿sí? Grupos de 4, como hemos hecho con el anterior grupo. Y vamos a ver, esta vez de manera virtual, hasta que nosotros tengamos todo el material. Las próximas clases vamos a tener material y ya no va a ser así, ¿no? De manera virtual. Vamos a buscar vamos a realizar la observación de diferentes tejidos y vamos a identificar las estructuras principales, ¿sí? De la célula, ¿ya? Pero han visto ahí, podemos ver células epiteliales, células sanguíneas, células nerviosas, células musculares, ¿sí? Cualquier tipo de célula, dependiendo del tejido que elijamos. Yo les voy a sugerir algunos, ustedes van a elegir, ¿sí? Vamos a revisarlo en grupos y luego, ¿sí? Vamos a dibujar la célula que hemos elegido, ¿sí? Por ejemplo, si alguien elige, yo quiero ver